machito. Ya valiste, perra. ¡Suelta el arma! ¡Karen! ¡Corre, corre! ¿Hasta cuándo van a hacer las cosas como se les pega su gana? Tú me metiste en esto, ayúdame. Me hubieras dejado atrapar y luego... ¿Y luego qué? ¿Me como Nando? ¿Me pegas un tiro? ¿Me vuelas la cabeza como a él? A la que hay que volarle la cabeza, es a Noelia Molina. Te pedimos que le des la muerte a los asesinos de su hija. Quiero que mueran. La gente que está con Braulio se ve que tiene mucha lana. Esto no es un asunto solamente de dinero, sino de poder. En este momento solamente cuento con alguien muy poderoso. Ya sé por qué haces esto. ¿Así? Y me importa un... No voy a negarte que me gustas, pero en este momento solamente puedo pensar en lo que le hicieron a mi hija. El problema es que te vas a enfrentar a unos tipos que usaron un método terrorista para asesinar a tu hija. Y eso me puede salpicar. ¿Lo tomas o lo dejas? Tú eres uno de ellos. ¡Contéstame! Claro que no. Es más, ni siquiera creo que Eduardo esté metido en esos rollos. Pero su rey está contra la pared como un animal herido. Yo no voy a permitir que se vuelva mi hermana y de todas las mujeres que asesinó. Estoy perdiendo a mi familia por culpa de todo esto. Y tú solo piensas en ti. La culpa es de esa hacker. A ella vino con Contreras. Ese policía debe de saber dónde está. No te estoy ayudando porque nos acostamos, ¿eh? Lo hago porque entiendo cómo te sientes. Si alguien se... mi hijo, le haría ver el infierno. Toda la gente tiene un punto débil. Algo que les duele. La familia. Tiene que haber algún otro sitio donde vos fueras con tu papá. Tenemos una casa en Cuernavaca. Cuernavaca. ¿Quién es? Altagracia. Me urge verte. Abre la puerta, Felina. Abre, Felina. Disculpa que toque así, pero me preocupé porque no me contestabas. Es que estaba escuchando un video que me están queriendo vender que para la relajación de los clientes y, ay, discúlpame. Te quería decir que siento mucho lo de tu hija, Altagracia, la verdad. Gracias, pero necesito que hablemos de dinero. ¿Te parece si lo hacemos? Vente. Allí vamos a hablar mejor. No me digas que me voy a tener que dar un masaje para que me des mi dinero. Bienvenida a mi cueva. Adelante. Felina. Esta es mi verdadera oficina. Esa que viste afuera, eso es una fachada. Eso es para los empleados y para los de Hacienda cuando vienen a la vida. ¿Quieres un traguito? No, gracias. Ya veo que te gusta estar al pendiente de todo. Sí. Esos que ves ahí no son tan millonarios como parecen, ¿no viste? JP y yo los entrenamos para que parezcan. Son como extras de películas, ¿oíste? Cuando a mí me dan el pitazo que los de Hacienda me van a caer, yo los reúno a todos, dispuestos a gastar cuanta plata sea necesaria en todos los tratamientos. Eres una mujer muy inteligente, Felina. Ay, pero te quedé muy mal, Altagracia. Igual no puedes hacer mucho. Ese nos siguió hasta Brasil. Pero donde quiera que se meta lo voy a encontrar. Ya estoy resolviendo quién me apoye, pero igual necesito dinero. Mi dinero. Y aquí te lo tengo.
Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Conseguí un cliente y compró todos los videos. ¿Pero quiere más? Pues no es que queden muchos, ¿eh? Luego le aviso. Oye, ¿viste las noticias? Salió que están buscando a un tal Eduardo Urresti, que dicen que es uno de los arcoíris. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Es verdad? Lando, ¿cómo terminaste con esta gente? Tuve miedo. El dueño de la constructora donde trabajo me pidió que fuera a su casa a arreglar los equipos de toda su familia. En la computadora de su hijo encontré estos videos que te estoy mandando ahorita. El tipo se dio cuenta y me amenazó con matarte a ti, a mí, a mi jefa y a todos nuestros hermanos. No tienes que ir a la policía. No puedo. Esta gente tiene contactos en todas partes. Es gente muy poderosa. Ya me habían metido preso y ellos hicieron que me sacaran. Escápate y regrésate para Guadalajara. ¿Y que nos maten a todos? No, a ver, escúchame. Ellos se llaman Luis Navarrete y Eduardo Pérez Urresti. Me obligaban a grabarlos mientras mataban mujeres. Me tengo que ir, carnal. Nando, espera. A ver, escúchame. Si algo me pasa, si yo me muero, tienes que hacer algo con estos videos. Pero por ningún motivo te vayas a acercar a ellos, ¿me escuchaste? Haz lo que tengas que hacer, pero que le siga llegando lana a mi jefa. Ya me voy. Tú lo conoces, ¿verdad? Nunca lo he visto en persona. ¿Y tú sabes cómo contactarlo? Porque necesitamos más videos. Señora, usted no entiende. Estos tipos no saben que yo tengo los videos y mucho menos que los estamos vendiendo. Bueno, pues ya llegó el momento en que se enteren, ¿no crees? No sé a dónde quiere llegar. Es muy sencillo. Mira, Pablito, nosotros hacemos un trato con ellos y si no quieren, pues les mandamos los videos a la policía. No se van a negar. Ellos hacen los videos y nosotros los vendemos. Así de sencillo y simple. No te preocupes que aquí no está Braulio. ¿Y tú cómo sabes? Bueno, porque afuera no habían carros, esta casa está toda oscura y está pasada moho. Aquí hace rato que no viene nadie. Ve, me causa curiosidad saber si esta casa te la dejaron como herencia. ¿Por qué no la usas? Sí, igual está muy bonita. Este lugar me trae malos recuerdos. Bueno, pues ya estamos aquí. Nadie nos va a encontrar, así es que entrémosle. A buscar las pruebas que nos conduzcan a Braulio. Necesitamos buscar fotos, documentos, direcciones de parientes, de amigos, lo que sea que nos dé una pista de dónde está ese hombre.
Pues dirás, pues, ¿por dónde empezamos? Apúrate, que ya llegamos tarde y tu mamá me va a regañar. Perdón, me demoré un poco más de lo que te dije. Mamá, ¿qué crees? Me la pasé padrísimo. Bueno, luego me cuentas bien. Ahora ve con la abuela a darte un baño mientras mamá y papá platican. Vas. Sí. Jamie, beso. Por cierto, papá, ¿mañana me puedes recoger de la escuela? Mañana nos vemos, campeón. Vale, nos vemos, pa. ¿Me invitas a pasar? No hagas de cuenta como si no hubiera pasado nada. Si me fui de la casa no es para que ahora vengas a visitarme como novio. Ay, mi amor, ya, no hay que estar así, Fátima. Me la pasé años luchando para que justamente evitemos esto. Ya lo sé. Pero te juro que voy a estar más al tanto de ti y del niño, te lo juro. Nada ni nadie va a estar en medio de nosotros. Pero me tienes que dejar que te lo demuestre. ¿Lo quieres demostrar? Claro, Con hechos, no con palabras. claro. Muy bien. Dile a Noelia que se vaya de la casa. No puedo echar a Noelia de la casa. Justo ayer los arcoíris trataron de matarla. Bueno, peor todavía. Si esos psicópatas se empeñan en encontrarla, tu hijo y yo estamos en peligro. No, o sea, nadie sabe que Noelia está quedándose con nosotros. Además, está ayudando un montón con la investigación. Bueno, lo que para ti es útil, para tu hijo y para mí es una desgracia, León. Por favor, Fátima. Es que no se trata solo de una cuestión de seguridad. Quiero recuperar mi casa, mi privacidad. No sé, llévalas a un programa de protección de testigos. No sé, no me importa. Pero si quieres que regresemos a la casa, Noelia y su madre se tienen que ir. Ya conoces a tu hermana. Se puso furiosa cuando te desapareciste del entierro de Mónica. Se preocupó mucho por ti. No te llamé para hablar de Regina. Te llamé porque es hora de actuar. Y quiero saber si puedo contar contigo al 100%. Eso ni me lo tienes que preguntar. ¿Ya sabes dónde se esconde Braulio? No, todavía no. Pero tenemos muy cerca a uno de sus cómplices. Mauricio Preciado nos va a llevar hasta él. Solamente hay que sacarlo del hospital. ¿Te gustó el Cordero Amor? Le pedí a Julia que lo hiciera como a ti te gusta. No. Te sacaste un 10. Te veo muy feliz, pa. ¿Algo en especial? Sí. Hoy hice algunos contactos que estaba esperando desde hace tiempo. ¿Socios nuevos? Sí. Y también vi a la gente del seguro. Van a asumir los gastos del incendio. Por cierto, te llamo Eduardo. No, pa. Obvio no. Si Eduardo se escapó, es porque sí es uno de esos enfermos de los arcoíris. ¿Cómo no te diste cuenta de que son tan amigos? ¿Nunca lo viste nada raro? Ay, no tiene nada de malo que no se haya dado cuenta. Anda muy distraído. Hasta novia tiene. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Bueno, pues... no pensé que no te iba a gustar tanto como es sobrina de Altagracia Sandoval. ¿Te comiste los sándwiches? Ahorita. Pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Es un atajo a la Deep Web que diseñé. Me sirve para rastrear la búsqueda de ciertas palabras que uno elige. Colores, rainbow, arcoíris, muerte. Cuando alguien escribe una de estas palabras, la aplicación me lleva a la búsqueda. Hasta puedo ver la respuesta. Ajá. Me voy a bañar. Sí. Mire, ya lo pensé bien y no me voy a ponerme en contacto con ellos. Piensa en todo lo que vamos a ganar. No. Es que usted no entiende lo peligroso que son estos tipos. No quiero que me maten por meter mis narices como lo hicieron con... ¿Con quién?
Con tu pariente. Ellos fueron quienes lo mataron. Ya deje de escarbar, porque quiere enterarse de todo. A ver. Cálmate tantito, porque yo estoy de tu lado, yo soy de tu equipo. Yo quiero que trabajemos juntos, bien, con calma, ¿ok? Y quiero que ganemos mucho, mucho, mucho dinero. No. Mire, mejor aquí la dejamos. Esos videos son míos. No la necesito para que los venda al triple de lo que me paga. Yo puedo venderlos solo, gracias. Tú mismo. ¿De verdad piensas que tú los puedes vender? Digo, porque yo sabía a quién vendérselos. Tenía el contacto y sabía cómo actuar si se ponían pesados. ¿Pero tú qué? A ti te falta la mente y los contactos. Piénsalo bien. Piensa bien lo que vas a hacer. No te conviene, te vas a ir a la cárcel, ¿entendiste? A la cárcel. ¿Y sabes por qué? Vamos a ver quién es el... ¿Quieres ver algo bien fuerte? De los 7 colores. ¿Qué es lo que tienes? Realidad pura. 0 trucos. Videos fuertes. Tienes de los arcoíris. No voy a hablar de lana hasta que me muestres tus fichas. Estoy harta de escáneres. Este es de los viejos, pero también tengo de este año. Vuelve que según fuentes se encuentra desaparecido. la doña. Tenemos que ir, chavo. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.